Muy buenas, soy Francisco Sánchez y quiero dirigirme a ti, tú que en este caso tanto puedes ser un emprendedor que tienes una pequeña botiga o que tienes un pequeño comercio, bien con tienda física o simplemente trabajas con tu oficina en casa, como últimamente nos están intentando inducir a que eso es lo mejor. Bueno, quiero comentarte, que creo que tú ya lo sabes, las dificultades tan importantes que te estás encontrando para poder conseguir sacar tu empresa adelante. Ya no solamente las dificultades que tú tienes, sino las de los miles de emprendedores que se embarcan porque creen que van a tener un futuro prometedor, porque creen en un negocio y que posiblemente ese negocio sería bueno, sería válido, pero siempre tienen el mismo problema que es nuestro gobierno, no importa si es autónomo, si es local o si es estatal, o sea, el de la nación, pero siempre tenemos los mismos problemas, que son los escollos que nuestros gobernantes nos están poniendo. El ejemplo más claro que tenemos en este momento es precisamente esta pandemia en la que estamos padeciendo, que se ha puesto en evidencia que nuestro sistema, el sistema fiscal con el que nos estamos rigiendo, aparte de ser completamente descompensado en función a si somos autónomos o somos una multinacional, que evidentemente pagamos muchísimo más los autónomos que las multinacionales en proporción a la cantidad de ingresos que tenemos, que por eso cada día nosotros tenemos menos dinero y ellos mueven muchísimo más. Pues aparte de eso, que ha puesto en evidencia, pues esto es como un flis matamoscas, como yo suelo decir. El coronavirus es el flis y nosotros somos las moscas que nos están exterminando, porque para ellos no dejamos de ser otro tipo de símbolo, ¿vale? Molestamos, por así decirlo. Solamente les llamamos la atención en el mismo momento en que hay elecciones y claro, todos se llenan de orgullo diciendo de que bueno, que son los mejores y que nos van a ayudar y que todo eso va a ser, vamos, la panacea, que con ellos en el gobierno, vamos, no nos tenemos ni que preocupar, que podemos dejar de trabajar porque nos van a ayudar a que nuestro negocio funcione solo. Bueno, esa parte yo ya la he vivido muchas veces porque he pertenecido a grandes asociaciones y siempre es la misma historia, te prometo, hasta que me meto y una vez que me he metido me olvidé de lo prometido. Creo que esa frase ya la habéis escuchado continuamente. Bueno, pues mi indignación ya ha llegado a tal extremo que, bueno, pues he decidido que si que verdaderamente queremos hacer un cambio, tenemos que ser nosotros los emprendedores, los botigués, las personas que estamos a pie de calle, las personas que sufrimos precisamente cuando tenemos empleados y sabemos que primero es el salario de nuestro empleado antes que llenar nuestra nevera, y que incluso con nuestro mismo dolor de estómago, cuando nosotros tenemos que despedir a una persona que lleva con nosotros muchísimo tiempo porque no podemos mantenerla, nos cuesta horrores tenerle que decir que no podemos seguir manteniéndola. Y aunque ellos sean conscientes, pues bueno, pues nos da pena, por así decirlo, ¿no? Nos da pena, pero que incluso llega a extremos en los que tenemos que cerrar nuestro negocio porque entre los impuestos y evidentemente que las ventas no aumentan sino disminuyen continuamente, pues eso hace que nuestro negocio deje de ser rentable y es insostenible. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestros gobernantes al día de hoy se han focalizado en sí, en crear empleo, pero ese empleo que están creando es como lo que se suele decir, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque el empleo con el que ellos están trabajando continuamente es un empleo en el que se basa en las multinacionales, en las grandes empresas. Pero no se están dando cuenta que realmente las grandes empresas son las que están, digamos, de una manera o de otra, eliminando a los pequeños emprendedores, o sea, a nosotros. Y si hacemos números, nosotros los emprendedores generamos muchísima más riqueza y generamos muchísimo más empleo que precisamente las multinacionales, que lo único que hacen es que por un concepto de aumentar sus beneficios
reducen todos los gastos posibles. Y ahí nos lleva a que incluso todo lo que se fabrica y todo lo que se cultiva y toda la ganadería se fabrica en los países en los cuales los costes son mucho más económicos. Tenemos ejemplos a miles. Podemos hablar del textil. Aquí en Cataluña, en Mataró en concreto, que es donde yo me he criado, donde yo soy parte de esta comunidad, aquí antes éramos los principales fabricantes del textil, que se conocía prácticamente en todo el mundo. Y allá creo recordar, por el año 1980, 85 aproximadamente, cuando empezaron a entrar los chinos, todos los que vivimos por esta zona, nos dimos cuenta que el textil se terminó. Pero empezó con el textil, en mi conocimiento evidentemente, continuó por la ganadería, continuó por todas las empresas que cada día se van fuera de nuestra localidad, incluso se van fuera de nuestro país, con lo cual su producción se hace fuera de nuestras fronteras, con lo cual los beneficios se multiplican y evidentemente lo que se hace en nuestro pueblo cada día es menor. O sea, cada día conseguimos que nuestros comerciantes vendan menos. Lo que venden muchas veces ya está fabricado fuera de nuestro país, con lo cual eso conlleva a que nuestro poder adquisitivo empieza a disminuir sustancialmente. Con lo cual hay que llegar a dos conciencias. La primera conciencia es que nosotros como emprendedores tenemos que unirnos. Y tenemos que unirnos para tener representación dentro de las instituciones que son las que generan estas leyes que tanto daño nos hacen. Porque si no lo hacemos así, lo único que nos encontraremos es que todos nos veremos en el paro. Y por mucho que diga el gobierno de que nos van a ayudar con esas ayudas que son endeudamientos que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, esas ayudas, yo no quiero que me den ayudas. Yo quiero que me permitan poder trabajar, que me permitan poder crear riqueza. Yo no quiero que me den el pescado. Yo quiero que me den la caña para pescar, o mejor dicho, que me dejen pescar. Porque al día de hoy ni te dan la caña, te prometen el pescado que tampoco te lo dan, pero es que tampoco te dejan ir a pescar aunque tú tengas la caña con tu fabricación propia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que ya está bien. Tenemos que unirnos para tener representación, en este caso, en el Parlamento de Cataluña. Para que no pase lo mismo que ya está pasando con todos los pequeños comercios que se los están cargando. Para que no vuelva a pasar lo mismo que está pasando con los restaurantes. Que simplemente por decreto de no sé quién ha cogido y ha cerrado todos los restaurantes de Cataluña. Cumplieran o no incumplieran las condiciones que se aplicaban para el COVID. Yo entiendo que se podían haber tomado otras soluciones mucho más tranquilas y relajadas para que no hacer tanto daño a los pequeños empresarios, que somos los que verdaderamente estamos sufriendo. Pero no nos pensemos que solamente sufrimos los pequeños empresarios, porque nosotros como pequeños empresarios también contratamos a las personas, a otras personas que en vez de ayudarnos a los pequeños empresarios a vender más, muy lejos de ahí, reinvierten sus ingresos que recaudan a través de nosotros para comprar en las grandes superficies o a través de las plataformas como Amazon, entre otras. Y tenemos que concienciar a esas personas que cobran de nuestro ingreso, por así decirlo, de nuestro trabajo, tenemos que concienciarlas a que si no reinvierten su salario en nuestro pueblo, en los pequeños comercios de barrio, llegará un momento en que posiblemente se quedarán sin trabajo, como ya les está pasando a muchísimas personas. Pero no porque nosotros queramos despedirlos, sino porque las ventas, en vez de aumentar y poder contratar a más personas, disminuyen y tenemos que despedir a esas mismas personas que a lo mejor muchas de ellas llevan con nosotros demasiado tiempo o muchísimo tiempo. Quiero llegar a la conciencia de todos los que estéis escuchando este mensaje.
que necesitamos unirnos, necesitamos crear nuestra propia economía colaborativa. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Y por supuesto tenemos que cambiar nuestras leyes, las leyes que tanto daño nos están haciendo. Que aunque pensemos que nosotros no podemos hacer nada, claro que podemos hacer, y podemos hacer muchas cosas. Pero si nos unimos, si nos diluimos en los problemas individuales de cada uno, de que yo no hago nada porque no va a pasar nada, evidentemente no va a pasar nada si tú no cambias de actitud. Con lo cual, te invito a que participes con nosotros. Vamos a juntarnos todos para conseguir representación en el Parlamento. A mí no me interesa tener representación para ser presidente de la Generalitat. No es esa nuestra necesidad. Nuestra necesidad es tener la representación que tengamos que tener para que cualquier grupo político, sea de izquierdas, sea de derechas, sea independentista o no, cualquiera que quiera formar grupo político y que necesite nuestros diputados, exigirle, y vuelvo a decir, exigirle, que la Consellería de Comercio y de Vivienda la tenemos que gestionar nosotros. Porque somos las personas que estamos al pie de la calle, que sabemos realmente lo que pasa en nuestro pueblo, cómo son nuestros ciudadanos, cómo funciona nuestro comercio. Y tenemos que ser nosotros quien, cuando a las leyes se refiera de los pequeños comercios, seamos los comerciantes, els botiguers, los que tomemos esas decisiones y sepamos gestionar la realidad de nuestras calles. Porque aquí, como bien te digo, tenemos otro problema, que es la vivienda. Estos propietarios que tienen sus viviendas y que están tan indefensos con la ley que tenemos actualmente. Si no, se lo podemos preguntar a esos propietarios que ya les han entrado con el concepto ocupa y que para desocuparlos, evidentemente hay empresas que los desocupan, pero la cantidad de dinero que les piden, creo que eso no tendría que haber empresas de ese estilo. Tendría que ser la propia justicia la que tú te metes en la casa y la misma justicia en menos de 24 horas te saque de esa casa. Porque entiendo que no es de justicia que tú tengas una casa para que te la ocupen, para que luego incluso te la destrocen. Y creo que esa ley hay que cambiarla. Y como he dicho al principio, si nos unimos todos y tenemos representación, podremos tener voz y voto para que esas leyes que tanto daño nos hacen se puedan cambiar. También, de cara a los pequeños propietarios que tienen varias viviendas y que su necesidad de esa segunda vivienda es un complemento a estas míseras pensiones que muchos tenemos o que tienen, es un complemento. Y cuando te llega una persona que ya no es que no pueda pagar, sino es que no te quiera pagar o simplemente no haga intención de pagarte, no puede ser de que se tarden prácticamente entre 6 a 8 meses, cuando no 1 año y medio, en poder desahuciar a una persona en la que simplemente no quiere pagar. Yo entiendo que hay muchas necesidades en las cuales pues una persona en un momento determinado no puede pagar, pero en un momento determinado. Pero eso no puede ser a que se tarden 8 meses para llegar a una resolución a nivel judicial. Hay que crear una ley de desahucio express para que esas resoluciones se hagan en plan rápido y sin tanta demora judicial. Quiero decir que yo soy consciente de todo esto que está sucediendo porque una de mis principales actividades es la inmobiliaria y me dedico a este sector en el cual soy conocedor de primera mano de la situación que hay en este momento en referente a los desahucios y a las muchas personas que quieren utilizar ese vacío legal para decir, ahora dejo de pagar y ahora simplemente de aquí a 8 meses me iré cuando un juez me diga que me tengo que ir. Pero ya lo cogen por efecto, no por necesidad. Al mismo tiempo, considero de que el mercado inmobiliario, el tema del alquiler, como esa misma protección, o mejor dicho, desprotección
que tienen nuestros propietarios, eso les impide a que quieran alquilar con más agilidad. Con lo cual, no hay que poner un precio de que yo voy a obligar a que un propietario ponga un precio máximo o un precio mínimo a una vivienda. Lo que hay que estimular necesariamente es la confianza de los propietarios sobre la seguridad, sobre nuestro gobierno, en el cual esa confianza diga, yo voy a alquilar porque sé que estoy protegido, no que estoy desamparado. Con lo cual, si un propietario se encuentra protegido ante una situación de impago o ante una situación de ocupa, estoy seguro, porque trabajo en ello, que esos propietarios no pondrán ninguna pega para poder alquilar con más asiduidad su vivienda, porque están protegidos, no desamparados como se encuentran o nos encontramos en este momento. Con lo cual, os invito a todos vosotros a que empecemos a luchar entre todos, a luchar para que tengamos una vida mejor. Y partimos de la base de que aunque no queramos reconocerlo, quien toma el control de nuestras vidas es el mismo gobierno. Este gobierno que realmente nos está haciendo daño. A lo mejor nos está haciendo daño por ignorancia, o a lo mejor porque tiene un propósito. Pero no obstante, es importante de que no nos hagan más daño. Vamos a empezar a trabajar unidos para que a partir de ese momento todos podamos tener representación en el Parlamento, que si hay leyes que hay que modificar, nosotros tomemos parte en esas leyes. Si hay leyes que modificar o ampliar, que nosotros seamos parte, voz y voto de todo lo que esté sucediendo. Os invito a que empecemos a unirnos, porque la fuerza de ellos son nuestra misma desunión. Cuento contigo. Cuento con que queremos crear una alianza entre el comercio como valor de empleo y la vivienda como valor de una necesidad digna que tenemos todos los humanos para sentirnos dignos en nuestra vida. Y con ello conseguir una jubilación que, si ahora evidentemente no hay empleo, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? ¿Es que pensamos que con la trayectoria que tenemos actualmente alguna vez con este ritmo de vida podremos llegar a cobrar pensiones? Es imposible. ¿O podremos mejorar las pensiones actuales de nuestros mayores con esas pensiones míseras si en vez de generar empleo lo que estamos haciendo es destruyéndolo? Porque solamente tenemos que mirar a nuestro entorno. Mientras que nuestro país empieza a tener un déficit cada día mayor, que según dicen en la televisión, este próximo 2021 el crecimiento será por debajo del menos 15%, según las noticias, en China habrá un crecimiento por encima del 4 al 5%, si no más. Hay que reflexionar que le estamos dando de comer a otras personas que no forman parte de nuestro círculo de la vida. Tenemos que empezar primero a arreglar nuestra casa para luego pensar en arreglar la casa de los demás. Quiero que esto lo tomes en conciencia y creo que es importante que empecemos a luchar por lo que más nos dignifica en nuestra vida. Un trabajo, un autoempleo digno. Una vivienda la cual podamos pagar y que no necesitemos invertir el 50 o más de nuestros ingresos para poder pagarla. Y por supuesto que cuando lleguemos a nuestra vejez, o la vejez de nuestros mayores, tengamos una jubilación la cual no estemos temblando porque las decisiones de nuestros gobernantes hacen que nuestra propia estabilidad económica
empiece a temblar. Porque la confianza de estar cobrando siempre las pensiones, no sé hasta dónde puede llegar si las arcas del Estado se quedan completamente sin dinero. Quiero volver a pedir el apoyo de todos aquellos que consideréis que un empleo viene de las personas, viene de los emprendedores, viene de esas personas que tenemos ganas de que el mundo cambie. A estas personas mayores quiero que penséis en vuestros hijos, en vuestros nietos. ¿Qué futuro les depara si no conseguimos un cambio importante? ¿Vamos a coger y vamos a tenerlos siempre en casa? Cada 10 años que hay una crisis por un motivo o por otro, tenemos que volver a casa los hijos de los padres porque es imposible de mantener la situación. Esto cada día es más duro. Pero si todos nos unimos y ponemos unas leyes justas, todos saldremos ganando. No pienses que a ti no te afectan las palabras que estoy diciendo. A todos nos afectan, directa o indirectamente, aunque seas funcionario. Piénsalo. Cuento con vosotros. Cuento contigo.